¿Por qué Michael Jordan no aparece en la película Air? Aunque su figura es central en la trama, su majestad está siempre de espaldas y apenas tiene algunos diálogos. Desde hace algunos días, la plataforma de streaming Amazon Prime agregó a su catálogo la película Air, en la cual se cuenta la historia detrás del logo de Nike. Película que cuenta la historia de cómo la marca Nike logró convencer a Michael Jordan de usar sus zapatillas. La película es dirigida por Ben Affleck, quien también actúa, y protagonizada entre otros por Matt Damon. Pero hay un gran detalle que llama particularmente la atención. Aunque su figura es central en la trama, el 6 veces campeón de la NBA no aparece nunca en el largometraje. ¿A qué se debe? Estrenada en los cines a principios de abril, Air contó con un elenco de estrellas y tuvo buena recepción de la crítica, pero muchos no le perdonan la ausencia de su majestad. Sin duda es la figura más atrayente de la historia. Para ser estrictos, Jordan sí aparece en la película, pero siempre de espaldas y apenas tiene 2 líneas de diálogo en los 112 minutos de duración de la película. Interpretado por el actor Damian Delano Young, el Jordan sin rostro habla apenas 2 veces. Dice los colores de los Bulls, cuando le muestran el primer diseño de zapatillas, y contesta un hola en una llamada telefónica. En las escenas en donde aparece vemos su espalda, su nuca o un perfil de su cara que apenas se percibe. Fue el propio Ben Affleck, el director del film, que además interpreta al CEO de Nike, quien explicó su decisión de no incluir a Michael Jordan. Cuando eres Michael Jordan, cuando te conviertes en mucho más que un héroe, o en un atleta, o incluso en un ícono, comienzas a convertirte en una idea para la gente. Los tocas y comienzas a representar esperanza, excelencia y grandeza. Eres único, y de ninguna manera le iba a pedir a la audiencia que creyera que alguien que no fuera Michael Jordan era Michael Jordan, lo cual también fue por mi propio interés, francamente porque sabía que destruiría la película, contó Affleck. No obstante, la película sí ofrece algunas imágenes de archivo del verdadero Jordan, en aquellos días previos a su paso del básquetbol universitario a los Chicago Bulls y a la NBA, a principios de los 80 y más tarde de su discurso de aceptación cuando entró en el Salón de la Fama en 2009. Lo verás en la película, pero verás a Michael Jordan como realmente es en su auténtico genio magistral y que existe para que todos lo veamos. Fue una elección deliberada. Affleck tuvo algunas reuniones con el propio Michael Jordan a la hora de producir Air. Y si bien el ex basquetbolista le dio el visto bueno, pidió que se realizaran algunos cambios en el guión. Las apariciones de George Raveling, ex entrenador interpretado por Marlon Wayans, y de Howard White, interpretado por Chris Tucker. Además, solicitó especialmente que su madre, Dolores Jordan, fuera encarnada por Viola Davis, ganadora del Oscar, que se luce en su actuación. Y con respecto a su ausencia en la película, Ben Affleck aseguró que solamente Jordan podría hacer de sí mismo, como lo hizo en la célebre Space Jam en 1996, y bromeó: pensé que era demasiado majestuoso para que alguien lo suplantara, y como le dije, eres demasiado mayor para interpretar el papel. Y para finalizar, vamos con el juego del video de hoy. ¿Cuántas veces se menciona la palabra Jordan a lo largo del video? Déjalo en los comentarios y recibirás un saludo del canal. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.